Bienvenidos a Denuedo, el espacio donde exploramos el poder de la valentía, la resolución y el carácter en un mundo lleno de desafíos. Aquí encontrarás las claves para desarrollar tu liderazgo, fortalecer tu mentalidad y descubrir cómo convertirte en la mejor versión de ti mismo. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un joven llamado Adiel. Adiel soñaba con construir una rueda de agua que llevara agua fresca a todo su pueblo. Por días y noches lo planeó y dibujó bocetos, habló con sus vecinos sobre cómo esa rueda transformaría sus vidas. Sin embargo, un día cualquiera, un vecino le dijo: "Eso es demasiado complicado, nadie lo ha hecho antes aquí". Con ese simple comentario, Adiel abandonó su sueño. Años después, otro joven con la misma idea construyó la rueda, transformó el pueblo y ganó renombre. Adiel, viendo cómo otros lograban lo que él había soñado, vivió con el pesar de no haber insistido. Adiel representa a muchos de nosotros, personas con sueños y visiones, pero atrapadas por miedos, que muchas veces nos impiden avanzar. Hoy, en Denuedo, les invito a que exploremos los miedos más comunes del emprendedor y cómo superarlos con fe, acción y principios que nos permitan edificar carácter. Y es que definitivamente, cuando uno está teniendo una idea que le está taladrando constantemente en la cabeza, es muy difícil abandonarla. Sin embargo, cuando se empieza también con esa organización, esa planificación, el ejecutar, nos damos cuenta que el papel todo lo carga y que las cosas que en algún momento vimos como tan posibles empiezan a hacerse complejas y complicadas. Eso para quienes han tenido la voluntad y el coraje de tomar acción. Sin embargo, hay otro grupo de personas que, teniendo una idea, ni siquiera se atreven a planificarla, a aterrizarla sobre papel y mucho menos a creer que es posible, aunque esta idea continúe persiguiéndolos a lo largo de sus días, inclusive años. Y yo creo que uno de los 7 miedos que como emprendedores o como aquellos que tienen una idea que quieren ejecutar, que todavía no está necesariamente en desarrollo, es el miedo al fracaso. Y es que este quizá es el miedo más común. Pensemos, cada vez que tenemos ganas de hacer algo, la invitación siempre es a ver esos escenarios, en la mayoría de los casos caóticos, en donde se nos generan esas preguntas que si invertimos y no funciona, pues podríamos perderlo todo. A lo mejor el que dirán si la idea que tengo planificada no termina por dar esos frutos tan esperados. Se tiene miedo de perder lo que ya se posee, sea mucho o sea poco. Y se nos olvida que cada fracaso trae sus respectivas lecciones y que el riesgo es parte de la vida de aquel que quiere salirse del círculo tradicional de trabajo y arriesgarse a apostar por aquello que le está carcomiendo el corazón. Yo tengo una creencia, una convicción más tanto de que no todo el mundo nació para emprender y que eso es completamente normal y está muy bien. Conozco personas que tienen trabajos en los que se sienten muy satisfechos, muy felices, entendiendo que tanto dentro de la empresa como fuera de ella, siendo empleado o siendo dueño de empresa, jefe, o su propio jefe, autónomo, usted va a encontrarse constantemente en situaciones y retos que le van a generar estrés, que le pueden quitar el sueño y que no siempre son gratificantes. Thomas Edison dijo: "No fracasé, solo descubrí 10,000 formas que no funcionaban antes de inventar la bombilla". ¿Qué tal si este hombre no hubiera sido lo suficientemente insistente y perseverante? ¿Cuántos años o cuántos siglos más nos hubiéramos tardado en disfrutar de algo que para nosotros en este momento es tan normal, como la luz eléctrica que a través de
una bombilla nos genera iluminación y comodidad. Hay que cambiar la perspectiva del fracaso y entender que si vamos a emprender con algo y si tenemos una idea, siempre va a haber un riesgo. Afortunadamente hay riesgos calculados, hay riesgos que se pueden calcular y no debemos poner todos los huevos en la misma canasta, como dicen por allí, puesto que si se roban la canasta, perderíamos todos los huevos. Hay que cambiar la perspectiva definitivamente. Y hay un proverbio que personalmente me gusta mucho y dice: aunque caigas 7 veces, vuelve a levantarte. Esto indica que la clave está en no rendirnos. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. El segundo miedo que creo persigue a todo aquel que quiere salirse de la ruta que ya conoce es el miedo al éxito. Parece raro, a lo mejor no es tan evidente, pero también existe el miedo al éxito, es real. A veces tenemos el miedo de que el éxito nos cambie, nos haga perder relaciones, nos vuelva orgullosos. Sin embargo, cuando una persona tiene éxito y adquiere riqueza, poder, prestigio, lo que hace es magnificar aquello que ya se es. No quiere decir que nos convertimos en algo necesariamente malos, pero si ya hay indicios y falencias en nuestro carácter, lo que pasa cuando se obtienen recursos y mayor nivel de reconocimiento y oportunidades es que se magnifica aquello en lo que no hemos trabajado lo suficiente. Oprah Winfrey, por ejemplo, empezó desde abajo y enfrentó muchísimos retos, críticas, abusos. Sin embargo, aprendió que el éxito no cambia a las personas, simplemente revela quiénes son. Y esto aplica para todos. Hay que construir un carácter fuerte, a prueba tanto del éxito como del fracaso, del orgullo como de la timidez. Hay quienes piensan que la timidez es una cualidad y en lo absoluto lo es. Es un defecto de carácter que nos impide avanzar, que nos disminuye ante los demás con pensamientos que no siempre nos edifican. Hay que construir un carácter, tal como lo dice por allí una muy reconocida frase: de nada sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo. Y es que en esencia tenemos que edificar un carácter que nos permita identificar quiénes somos, para que en medio de esas bifurcaciones que se nos presenten en el camino, sean las decisiones tomadas a causa de esos valores que ya muy arraigados hemos decidido defender. El tercer miedo que considero yo bombardea a aquellos que tienen esos sueños latentes y los quieren empezar a manifestar es el miedo a no ser suficiente. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos debilitado con pensamientos acerca de que no tenemos la capacidad, la inteligencia, el estudio necesario, los conocimientos o recursos que necesitamos? Sin embargo, personas como Steve Jobs, quien empezó Apple en un garaje y sin grandes recursos, solo con una idea y con muchísima pasión, nos permite vislumbrar que el miedo a no ser suficiente es solamente eso, un miedo. Porque ¿cómo vamos a saber si somos suficientes o no si no tenemos el coraje de arriesgarnos a hacer aquello que nos estremece el corazón? Hay que abrazar el proceso y entender que todo lo podemos con el apoyo correcto. Y esto también aplica el desarrollo de habilidades. Para aquellos que creen en Dios, como bien dice, creo que en el libro de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando uno deposita su confianza en Dios, el miedo a no ser suficiente nos puede llevar a través de esos pasajes de la Biblia que nos muestra una y otra vez cuántos personajes en el pasado no eran ni lo suficientemente capaces física o intelectualmente para
lograr algo, no eran lo suficientemente adultos o lo suficientemente jóvenes. Y sin embargo, el hecho de que hayan obedecido a su llamado y hayan tenido la fe suficiente para creer en quien les dio el don y el llamado, y lo hayan simplemente aplicado con miedos, con incertidumbre, con dudas, y hayan tomado acción, hizo toda la diferencia. Miedo número 4. Uno de los mayores miedos que también podemos decir que enfrentan quienes deciden emprender es el miedo al rechazo. Ese temor a que las ideas, los proyectos o los sueños que tenemos muy, celosamente guardados en el corazón sean desechados por otros. Ese miedo normalmente paraliza, llena de inseguridades y a menudo hace abandonar antes de siquiera intentarlo ese sueño que anda ardiendo muy adentro de nuestro pecho. Sin embargo, la historia, por ejemplo, de Walt Disney es un recordatorio poderoso de que incluso las ideas rechazadas una y otra vez pueden prosperar si somos suficientemente insistentes. Walt Disney no solo enfrentó rechazos, los coleccionó. En sus inicios fue despedido de un periódico porque, según su jefe, no tenía imaginación ni buenas ideas. Después de ese duro golpe, fundó su primera empresa, Loew o Graham Studios, pero esta quebró. Y poco después, debido a problemas financieros, la mayoría de nosotros habríamos visto esto como una señal de que tal vez el sueño no es para nosotros. Pero no lo hizo Walt. Cuando tuvo la visión de crear Disneyland, muchos inversionistas lo rechazaron. De hecho, más de 300 bancos le dijeron que no, porque consideraban la idea de un parque temático demasiado arriesgada, porque no era necesariamente rentable según su perspectiva. Y francamente, la idea parecía absurda. A pesar de eso, siguió tocando puertas y finalmente pudo encontrar financiamiento necesario y Disneyland abrió sus puertas en 1955, convirtiéndose en un fenómeno global que sabemos aún lo continúa haciendo. Además, Walt enfrentó rechazo incluso con sus personajes. Por ejemplo, perdió los derechos de su primer éxito, Oswald el conejo afortunado, debido a una cláusula contractual que no había entendido. Sin embargo, en lugar de rendirse, creó a Mickey Mouse, un personaje que transformó su carrera y que se convirtió en uno de los íconos más reconocidos del mundo hasta la actualidad. La historia de Walt Disney nos enseña que el rechazo no es el final. A veces pareciese que es el final del camino, sin embargo, es una oportunidad para encontrar nuevas rutas. Si hoy sientes que las puertas se te están cerrando, recuerda lo que dice Gálatas 1:10. Yo aquí parafraseando, porque no estoy muy segura y no soy experta. No busques agradar a todos, busca ser fiel a tu propósito. Tu idea no tiene que convencer a todos, solo necesita llegar a quienes creen en tu visión. Eso es lo importante. Miedo número 5. El miedo a la incertidumbre. Y es que la incertidumbre es una constante en el camino de quien emprende. No saber si la idea va a funcionar, si los clientes llegarán o si los ingresos serán suficientes para sostener el negocio puede generar una gran ansiedad. Este miedo puede paralizarnos y llevarnos a buscar la seguridad del trabajo del que queremos soltarnos. Y nos lleva también a abandonar proyectos antes de darles la oportunidad para ver si realmente funcionan. Sin embargo, algunos de los emprendedores más exitosos del mundo decidieron enfrentar ese miedo de frente, confiando en su visión y tomando riesgos calculados. Es un ejemplo claro Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Bezos tenía un empleo bien remunerado en Wall Street, un puesto que la mayoría consideraría una carrera exitosa y segura, y sin embargo, él no podía dejar de pensar en el potencial del comercio electrónico. En 1994, después de analizar datos sobre el crecimiento de Internet, Bezos decidió abandonar su trabajo y mudarse a Seattle para fundar Amazon en el garaje de su casa. Al principio, el negocio consiste únicamente en la venta de libros en línea y muchos pensaron que era una idea poco práctica.
La incertidumbre que Bezos enfrentó era enorme, había arriesgado su estabilidad económica, el futuro de su familia e incluso su reputación. Él mismo reconoció que la idea de Amazon tenía una probabilidad de 70% de fracaso. Y sin embargo, Bezos adoptó una mentalidad que cambió el rumbo de su vida. Y en lugar de temer al ¿y si fracaso?, se enfocó en el ¿y si funciona? Hoy Amazon no solo se redefinió, también redefinió la forma en que todos compramos y se convirtió Jeff Bezos en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero este miedo no solo lo enfrentan grandes emprendedores, también lo vimos los pequeños en decisiones cotidianas, como cambiar de trabajo, invertir en un proyecto, iniciar algo nuevo. La incertidumbre siempre estará presente definitivamente, pero lo importante es aprender a confiar en nuestra visión, en nuestras habilidades y en que cada paso nos puede acercar mucho más hacia nuestros objetivos. La fe es confiar en lo que no podemos ver, pero que sabemos que va a venir. Eso no significa ignorar los riesgos, sino aprender a gestionarlos en lugar de preguntarnos entonces, ¿qué pasa si todo sale mal? Preguntémonos, ¿y qué pasa si todo sale bien? Miedo número 6, el miedo a la competencia. Uno de los miedos más comunes entre los emprendedores es pensar que su idea no tiene espacio en un mercado tan saturado. ¿Cómo voy a destacar si ya existen tantas empresas haciendo lo mismo, que tienen ya muchos años, que ya son reconocidas? Y este pensamiento puede ser abrumador, especialmente cuando sientes que los grandes jugadores ya dominan el campo. Sin embargo, la competencia no siempre es un obstáculo. A menudo es una señal de que existe una demanda real en el mercado. Un caso emblemático es el caso de Sarah Blakely, la fundadora de Spanx, una marca de ropa interior y de fajas moldeadoras. Cuando Blakely tuvo la idea de crear Spanx, ya existían grandes empresas en la industria textil. Además, su idea de recortar los pies de unas medias para usarlas debajo de la ropa parecía demasiado simple para ser revolucionaria. Sin embargo, Blakely vio una oportunidad donde otros veían un mercado muy saturado. Sara trabajaba como vendedora de máquinas de fax y con tan solo $5,000 de ahorros comenzó a desarrollar su producto. Sin contactos, sin experiencia en diseño textil y enfrentándose al rechazo constante, logró conseguir una cita con un fabricante que decidió apostar por su visión. Spanx no solo encontró su lugar en el mercado, sino que se convirtió en un fenómeno global, redefiniendo la industria de la moda íntima. Lo que hizo Sara fue destacar su enfoque en un problema que no se estaba resolviendo bien. Ella no compitió directamente con las grandes marcas, en cambio creó una solución única que conectó a las necesidades reales de sus clientes. Hoy Spanx es una empresa multimillonaria y Sara es un ejemplo de cómo creer en tu visión puede ayudarte a superar incluso el mercado más competitivo. Así que en lugar de enfocarnos en lo que nuestra competencia hace, hay que enfocarnos en lo que nos hace únicos. Hay que preguntarnos, ¿qué puedo ofrecer que nadie más está haciendo? Puede ser un producto diferente, una experiencia más personalizada, un enfoque más innovador. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, inclusive eso lo dice la Biblia. Y este versículo nos recuerda que siempre hay espacio para algo nuevo cuando confiamos en nuestra creatividad y en la capacidad de nuestro creador. Innovar se convierte en una alternativa muy viable. Además, hay que estudiar a nuestra competencia y entender que no son enemigos, sino maestros. Observar lo que hacen y cómo se puede mejorar al enfocar nuestra propuesta de valor y resolver problemas de nuestros clientes. No tendremos que preocuparnos tanto por lo que otros están haciendo. Punto número 7 y no menos importante, el miedo a perder la estabilidad. Uno de los miedos más arraigados en los emprendedores es la idea de abandonar la seguridad de un empleo estable o una fuente de ingresos constante para lanzarse al incierto mundo de los negocios. Este miedo está profundamente relacionado con la necesidad humana de sentirnos protegidos y de controlar nuestro entorno, y es completamente normal. La incertidumbre de no saber si el negocio generará suficientes ingresos, si los clientes responderán como esperamos o si habrá suficiente capital para mantenernos, yo sé que puede ser paralizante. Pero la realidad es que no existe una estabilidad garantizada en ningún área de la vida. A menudo creemos que es seguro algo
y de repente desaparece de un día para otro. Algo con lo que imaginamos que íbamos a pasar años, llámese empleo, carrera, pareja. Incluso hay padres que se aferran a los hijos como si fueran a estar siempre allí, y no es el caso. Este miedo lo enfrentamos también los emprendedores en diferentes saltos hacia nuestros sueños. Un ejemplo particular es el de Elon Musk, un caso emblemático, y después de vender PayPal, Musk podría haberse retirado cómodamente con las ganancias multimillonarias que obtuvo, pero decidió invertir todo su dinero en dos proyectos sumamente arriesgados: Tesla y SpaceX. En este momento, muchas personas cercanas a él pensaron que estaba cometiendo un error garrafal. Ambos proyectos estuvieron al borde del colapso financiero. Sin embargo, Musk llegó a confesar que tuvo que pedir dinero prestado para pagar su renta. Sin embargo, su visión a largo plazo y su compromiso con sus proyectos lo llevaron a perseverar. Hoy Tesla es una de las empresas más valiosas del mundo y SpaceX está redefiniendo la exploración espacial. Musk demostró que perder la seguridad a corto plazo puede ser la clave para alcanzar un éxito duradero. Entonces, en el contexto, por ejemplo, latinoamericano, podemos hablar de Sofía Vergara, quien pasó de ser una joven modelo y actriz colombiana a una de las actrices mejor pagadas de Hollywood y una exitosa empresaria. Cuando empezó su carrera en Estados Unidos, dejó atrás la estabilidad que tenía en su país. Enfrentó el miedo de no saber si tendría éxito en un mercado tan competitivo. Ha sido blanco de muchas burlas. Sin embargo, con su esfuerzo, talento, determinación, no solo triunfó en la actuación, sino que construyó un imperio empresarial que incluye líneas de ropa, perfumes, colaboraciones con marcas internacionales y más. Entonces, el miedo a perder la estabilidad puede transformarse en una oportunidad para ganar confianza en nosotros mismos y en nuestras habilidades. Yo recuerdo que cuando yo decidí retirarme de mi trabajo, yo pasé por un proceso de preparación previa donde sacrificaba tiempo, que en realidad era de mi familia, de mis hijos, para poder tener un fundamento de donde apalancarme cuando finalmente tomara la decisión de soltar. Y es algo que le recomiendo a cualquiera. No se trata solamente de, tengo una idea y voy a mirar cómo me va, sino que es necesario también prepararse. En ese caso, pasaron 10 años, de los cuales durante 4 yo estaba visionando la oportunidad de decir adiós de manera digna, de manera honrosa, y se me dieron las cosas. Sin embargo, justamente cuando estaba pasando mi carta de retiro, era el momento en donde más responsabilidades y más retos y más riesgos tenía yo en relación a mi estabilidad financiera. Pero cuando uno tiene fe, cuando uno tiene la convicción y cuando uno tiene una visión y tiene un porqué grande detrás de las acciones que ejecuta, las soluciones, las personas y las oportunidades se van presentando una tras otra en la medida que caminemos. Por eso hay que construir mientras se pueda un colchón financiero antes de lanzarnos por completo, ahorrar suficiente para cubrir por lo menos los gastos básicos durante un periodo modesto de tiempo. Esto puede darnos un margen de maniobra mientras desarrollamos nuestra idea. Para aquellos que son un poquito más miedosos, me incluyo, hay que hacer la transición de forma gradual. No tenemos que abandonar un empleo de manera inmediata. Hay que comenzar con un proyecto, hay que empezar a tener una visión cada vez más clara de qué es lo que vamos a hacer y siempre vincularlo con lo que nos apasiona, en lo que somos buenos, y apalancarnos en aquellos que quieren ayudarnos también y que tienen experiencia a lo mejor en áreas similares. Puede ser muy beneficioso. Y hay que redefinir nuestra idea de estabilidad. La verdadera estabilidad no proviene necesariamente de un empleo fijo, sino de esta capacidad de adaptarnos, aprender
Y principalmente, y yo creo que esto me cae muy bien a mí, algo que me ha permitido sostenerme en los últimos 5 años, que quise emprender y quise soltar mi estabilidad donde estaba en un lugar muy bueno, en una empresa donde ganaba muy bien y de verdad que tenía muchas libertades, es solucionar problemas. Uno se tiene que convertir en un solucionador de problemas y eso hace que usted, como emprendedor, como empresario, se vuelva extremadamente atractivo. En un mundo tan cambiante, la mejor seguridad es confiar en nuestras propias habilidades sin dejar de desarrollarlas. Bueno, y para finalizar, los quiero dejar con un versículo de la Biblia que está en Josué 1:9 y dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque estaré contigo donde vayas. Este versículo nos recuerda que la estabilidad real no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la confianza en que no estamos solos en nuestro camino. Y muchos de nuestros deseos ni siquiera han sido puestos por nosotros, sino que ha sido, yo estoy convencida que Dios, que nos deja semillas de sueños para que nosotros descubramos y después de descubiertas cultivemos y después de cultivarlas cuidemos hasta que realmente terminen por fructificar. Cuando tenemos una misión clara y actuamos con un propósito, siempre habrá una fuerza superior que nos guíe. Y por eso es importante tampoco compararnos con nadie, porque cada quien está en su proceso y cada quien va labrando su camino como mejor le parezca, y cada quien tiene un potencial diferente, un llamado diferente, una visión y una misión diferente. No nos dejemos sorprender por las magnas actuaciones, historias, recursos, nombres. Vaya a su paso, pero un paso firme y constante. Abandonar la seguridad puede ser aterrador, pero también puede ser el primer paso hacia una vida realmente satisfactoria, haciendo lo que uno quiere, lo que uno ama. Recuerdo todos los grandes logros de la historia han requerido un momento de valentía, un salto al vacío. Si te preparas, confías en tu visión y caminas con determinación, descubrirás que lo que creías estable no era más que una ilusión y que lo que verdaderamente es sólido está en nuestro interior, porque es a partir de allí que edificamos. Un día hoy como hoy, por ejemplo, eran las 2:30, 3 de la tarde y yo estaba jugando con mis hijos cuando yo sé que en algún momento de mi vida veía como tan imposible que yo pudiera pasar tardes con ellos, a lo mejor en actividades o a lo mejor haciendo nada. Entonces, ¿cuál es la visión? La visión determina la amplitud del sacrificio, pero tiene que tener en claro hasta dónde quiere llegar. Y hay que respetar nuestra visión y no compararla con la de nadie más, porque lo que es importante para nosotros a lo mejor no es tan importante para otros y viceversa. Bueno, esto era todo por hoy. Los dejo, espero que les haya sido útil. Ya saben, si tienen algún miedo adicional que me quieran compartir, me pueden dejar algún comentario. Me pueden encontrar en Instagram como Paula_Aruba, en Facebook como Paula Giraldo, y este podcast también estará siendo compartido en YouTube y en Spotify. Nos vemos pronto